La soberanía reside en el pueblo. IMSS Bienestar avanza en el país. Sector público supera 100 millones de consultas de primer nivel. México apuesta por más energía y crecimiento ordenado. Sembrando Vida lleva alimentos saludables a las familias. Entregan viviendas a familias en Ciudad Natura. Avanza diálogo para fortalecer la Ley General contra el feminicidio. Se fortalece estrategia contra el despojo en la capital. Gobierno capitalino prepara nueva política para personas en situación de calle. Hola, ¿qué tal? Yo soy Paola Medina y estas son las noticias 4TV. La soberanía reside en el pueblo. Esta mañana, durante la conferencia del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que la única validación que debe importar a quienes participan en la política es la del pueblo de México, y rechazó que decisiones de gobiernos extranjeros, medios internacionales o actores económicos determinen quién gobierna, quién es juzgado o qué candidatura debe recibir el respaldo en el país. Recordó que el artículo 39 constitucional establece que la soberanía reside en el pueblo y sostuvo que México vivió durante años una etapa en la que se buscaba reconocimiento desde el exterior, por lo que defendió que el futuro político de cualquier persona debe depender de su comportamiento, honestidad y cercanía con la ciudadanía y no de contar o no con una visa estadounidense. El tema central, por eso es un asunto de soberanía, porque la pregunta es ¿quién decide sobre México? ¿Quién decide quién gobierna en México? ¿Quién decide a quién se juzga en México? ¿Quién decide a qué gobernador apoyar o a qué candidata o candidato apoyar? ¿Quién decide eso? El pueblo. La soberanía reside en el pueblo. Ese es el artículo 39 de la Constitución. La soberanía no reside en un gobierno extranjero o en la validación de un gobierno extranjero. La soberanía reside en la validación del pueblo de su propio gobierno, de su destino. Entonces, el problema de la derecha mexicana, de los conservadores, o los medio conservadores, porque aquí es que su validación hacia México es lo que diga el gobierno de Estados Unidos o lo que digan estadounidenses o una cadena de comunicación en Estados Unidos. Su validación es lo que dice el Wall Street Journal, su validación es lo que dice un periódico fuera, su validación es lo que dice el Departamento de Estado, su validación es si te dan visa o no te dan visa. Bueno, van allá a decir yo sí tengo visa. ¿No? Esa es la validación. No, la validación es frente al pueblo. Sea Andrés Manuel López Beltrán o sea otra persona a la que le hayan quitado su visa. Si el problema aquí es si los mexicanos y las mexicanas y los mexicanos vamos a permitir que quien decida en México sea la validación de Estados Unidos de algo, o es el pueblo. Fueron muchos años, todo el neoliberalismo, en donde la validación venía de fuera, no de adentro. ¿Quién le dio la validación a Salinas de Gortari para ponerse como presidente? Aparte de los grupos de interés interno y las instituciones después de un fraude electoral. De fuera. ¿Quién le dio la validación a Calderón para ser presidente? Pues los de aquí adentro, a pesar del fraude electoral, y los de afuera. A quien debería interesarle, quien está en la política, la validación, la única validación que debe importarle es la del pueblo. Porque el pueblo elige y el pueblo manda.
IMSS Bienestar avanza en el país. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que la ampliación de hospitales, centros de salud y personal médico ya se refleja especialmente en los 24 estados incorporados al IMSS Bienestar. Explicó que en estas entidades las consultas generales aumentaron 50%, mientras que las consultas con especialistas se incrementaron en un 90%. En contraste, los estados que mantienen sus propios sistemas prácticamente no registraron crecimiento en consultas generales y tuvieron un aumento de únicamente 20% en especialidades. Estos datos permiten medir los resultados del nuevo modelo público de atención y aunque todavía hay aspectos por mejorar, hoy existe una mayor capacidad para atender gratuitamente a la población. Porque es muy relevante por toda esta crítica que hay al IMSS Bienestar y que aquí se demuestra que es mejor estar en el IMSS Bienestar que seguir con los servicios públicos de los estados. Las gráficas del IMSS Bienestar de consultas comparativas no más adelante. Esta gráfica gris son los 8 estados que no están en el IMSS Bienestar. O sea, ¿cuántas consultas adicionales realizaron esos 8 estados? En porcentaje. ¿No este es el número? El número, ¿verdad? No es porcentaje, ¿no? Es porcentaje. Porque obviamente, pues 8 estados no se pueden comparar con 24 estados. Entonces es en porcentaje. ¿Cómo creció el número de consultas generales en porcentaje? Entonces, creció en este caso prácticamente nada entre finales de 2023 y a la fecha, enero, junio. ¿Qué es esto? ¿Enero, julio o enero, junio? Mes por mes, ¿de acuerdo? Y que es los que están en el IMSS Bienestar, crecieron 50% el número de consultas. O sea, si se hubieran quedado todos los estados con sus propios sistemas de salud, no hubieran crecido el número de consultas. Como existe el IMSS Bienestar, se está atendiendo mejor y creció 50% el número de consultas en los 24 estados. Adelante. 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 Estos son consultas de especialidad. En consultas de especialidad, los estados que no tienen IMSS Bienestar solamente aumentaron 20%. En los estados que están en el IMSS Bienestar, el número de consultas de médicos especialistas aumentó 90%. Son indicadores muy claros de que el IMSS Bienestar favorece la atención a la salud de las personas. Sector público supera 100 millones de consultas de primer nivel. El subsecretario de Integración y Desarrollo del sector salud, Eduardo Clark, informó que entre enero y julio de 2026, el IMSS, el ISSSTE e IMSS Bienestar superaron por primera vez los 101 millones de consultas de primer nivel, un crecimiento de 28% frente a 2022. También destacó que las consultas de especialidad llegaron a 31.7 millones, 60% más que hace 4 años, mientras que se realizaron 1.887.000 cirugías programadas, 30% más. Explicó que estos avances están relacionados con la formación y contratación de más médicos especialistas, así como con la inversión realizada para ampliar hospitales, quirófanos y la capacidad de atención del sistema público. Este año 2026, de enero a julio, ya superamos por primera vez en la historia los 100 millones. Estamos en 101.233.444 consultas de primer nivel.
Es decir, ha subido 28% el número de consultas con respecto a 2022. Y también pueden ver que este incremento no solo ha sido todos los años, pero también en el último año hemos crecido mucho. Solo en el último año pasamos de 95 millones a 101 millones. Siguiente. ¿Cómo se ve esto para las consultas de especialidad? Cuando vamos a un hospital a hacer consulta externa, como puede ser desde medicina interna, ortopedia, todas las especialidades que ustedes conocen. En el 2022, si sumamos las atenciones que se daban en el IMSS, el ISSSTE y los estados del IMSS Bienestar, eran 19.7 millones de consultas de especialidad de enero a julio. ¿Cómo se ve este año? 31.7 millones, es decir, 60% más. Casi 12 millones de consultas, un poco más, de especialidad más que de las que se daban en el 2022. Y este incremento además es particularmente notable en el último año. Pueden ver que en el 2025, de enero a julio, hicimos 27.3 millones de consultas y ahora este año cerramos en 31.7, es decir, 4,5 millones más de consultas prácticamente de especialidad, solo un año de diferencia. Pueden ver un incremento muy importante en la capacidad de consulta de especialidad, que además, como hemos informado en este espacio, está muy asociado a una política del Estado mexicano de la Cuarta Transformación que inició en el 2018, que es formar más médicos especialistas y contratar más médicos especialistas en el sector público. México apuesta por más energía y crecimiento ordenado. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno de México tiene proyectado incorporar alrededor de 28,000 megawatts de nueva capacidad de generación eléctrica, con una participación importante de energías renovables y centrales de ciclo combinado, además de inversiones en transmisión y distribución. Explicó que también se creó un esquema de inversión mixta con 54% de participación pública y 46% privada para fortalecer el sistema eléctrico nacional. Nosotros tenemos proyectado crecer en generación 28,000 megawatts. Es una cifra histórica de crecimiento. Una parte muy importante es de fuentes renovables de energía y la otra es de ciclos combinados a gas natural. Además, hay una inversión muy grande en transmisión y en distribución. ¿Qué pasa con las inversiones en electricidad? Pues que no son de un día a otro, se llevan su tiempo. Muchas veces son de 1 año, 2 años, 3 años incluso, en particular para los ciclos combinados. Pero se está trabajando e incluso diseñamos un esquema de inversión mixta que no existía, que es 54% público, 46% privado, que nos permita cumplir con la ley y al mismo tiempo tener inversión externa que nos permita hacer crecer el sistema eléctrico nacional. Sembrando Vida lleva alimentos saludables a familias. Productoras y productores del programa Sembrando Vida participaron en la Feria de Regreso a Clases Profeco 2026, donde ofrecieron jugos naturales y botanas elaboradas con ingredientes como amaranto, cacahuate, frutas y verduras deshidratadas, ideales para el próximo ciclo escolar. Además de promover una alimentación más saludable para niñas, niños y adolescentes, esta iniciativa fortalece la economía de las familias campesinas al impulsar la venta directa de productos elaborados con las cosechas de sus propias parcelas. Entregan viviendas a familias en Ciudad Natura. Como parte del proyecto del tren AIFA Pachuca, la SEDATU, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la CONAVI entregaron 28 viviendas a familias que habitaban en el derecho de vía, quienes ahora cuentan con un hogar seguro en el desarrollo Ciudad Natura en Tizayuca, Hidalgo. La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, destacó que esta reubicación se realizó mediante un proceso de diálogo y acompañamiento para que las familias tengan mayor tranquilidad y la certeza de que su patrimonio les pertenece.
Avanza diálogo para fortalecer la Ley General contra el Feminicidio. La Secretaría de las Mujeres informó que la iniciativa de Ley General contra el Feminicidio impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum se fortalecerá con las propuestas de colectivas, defensoras, académicas y especialistas a través de mesas de diálogo y un micrositio digital. El objetivo es construir una legislación más sólida que unifique los criterios para investigar y sancionar este delito en todo el país, además de garantizar justicia para las víctimas y sus familias mediante un proceso abierto de participación ciudadana. Ahora vamos con nuestra compañera Eli Arango, quien nos presentará todas las actividades de nuestro partido Movimiento. Ariadna Montiel explica los orígenes del huachicol fiscal. En conferencia de prensa, la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, recordó los intentos de los gobiernos prianistas para privatizar el petróleo de México. En 2008, Felipe Calderón buscó privatizar Pemex, pero no lo logró gracias a la resistencia de nuestro movimiento, liderado por la hoy presidenta Claudia Sheinbaum. En 2013, Enrique Peña Nieto logró que se aprobara la reforma energética mediante sobornos a legisladores, los cuales han sido comprobados. Esta reforma permitió que privados importaran hidrocarburos del extranjero. En 2020, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador buscó eliminar estos permisos de importación, pero el Poder Judicial de ese entonces otorgó amparos a empresas, incluyendo la que ahora está en el centro de atención, propiedad de Ernesto Rufo, exgobernador de Baja California. Y aquí recordamos que fue con esta reforma que se permitió la importación, darle los permisos a los privados para realizar esta importación desde el extranjero. Peña Nieto dio más de 1,370 permisos, entre ellos esta empresa que se ha mencionado, en la que participa Ernesto Rufo. El presidente López Obrador, en el 2020, pidió que se retiraran estos permisos. Hay que recordar que anteriormente solo Pemex podía realizar estos mecanismos de importación de combustibles de hidrocarburos en términos generales. Con la reforma energética esto cambia y se da el permiso a los privados. El presidente López Obrador pide que se cancelen estos permisos en 2020 adelante y posterior a esto, entre otras empresas, la de Ingemar, de la que es dueño y participa Ernesto Rufo, y en esta lógica el entonces Poder Judicial le concede un amparo para seguir realizando esta importación de hidrocarburos. Entonces los tribunales obligan al gobierno, a la Secretaría de Energía, a restituir estos permisos para que continúe esta operación de estas empresas. Y bueno, ahora conocemos que son investigadas por la Fiscalía General de la República con pruebas, lo ha dicho la Fiscalía, con más de 96 pruebas que tienen en la cárcel a Ernesto Rufo. Morena respalda a Claudia Sheinbaum en defensa de la soberanía. El Comité Ejecutivo Nacional de Morena difundió un posicionamiento en el que expresó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que la defensa de la soberanía nacional pasa por mantener una relación de cooperación con todos los países, pero sin aceptar órdenes ni presiones del extranjero. El documento sostiene que las decisiones de México deben responder únicamente a la voluntad del pueblo y a sus instituciones. Morena afirmó que respaldar a la presidenta es también defender el mandato que la ciudadanía expresó en las urnas y proteger el proyecto de transformación respaldado por la mayoría. El partido aseguró que quienes buscan recuperar el poder mediante presiones externas pretenden debilitar la decisión del pueblo, por lo que reiteró que la soberanía, la democracia y la voluntad popular deben prevalecer por encima de cualquier intento de injerencia extranjera.
INFP invita a seguir su cartelera formativa. El Instituto Nacional de Formación Política de Morena convoca a seguir su cartelera formativa que incluye la charla Reflexiones de Sur a Norte, Fidel en las batallas de ayer y hoy, así como el seminario sobre el libro Gracias. Ambas actividades podrán seguirse a través del canal de YouTube del INFP con el propósito de abrir espacios de análisis y reflexión. Recuerda que sin información no hay transformación. Muchas gracias por la información, Eli. Estaremos pendientes. Avanza estrategia contra el despojo en la capital. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, presentó los primeros resultados de la estrategia integral contra el despojo al informar que en tan solo 12 días se recuperaron y restituyeron 8 inmuebles a sus legítimos propietarios. Además, detalló que se han recibido 89 denuncias, se realizaron 27 remisiones y fueron detenidas 90 personas presuntamente relacionadas con este delito como parte del trabajo coordinado entre distintas instituciones para proteger el patrimonio de las familias. Estos 8 aseguramientos que informa la Fiscalía General de Justicia en casos de despojo, pues se hicieron en un tiempo, como ya se demostró, mínimo 2-3 días en el momento en que se tuvo claridad de que eran efectivamente despojos. Y hubo aseguramiento y tenemos pues una cantidad de resultados importantes. Clara Brugada anunció que a partir del 24 de agosto comenzará a operar cada semana en el Zócalo capitalino la Defensoría Social del Pueblo Ponciano Arriaga, donde 100 abogados brindarán asesoría legal gratuita a quienes enfrenten problemas relacionados con el despojo. La mandataria aseguró que la estrategia también atenderá denuncias de años anteriores y reiteró que el objetivo es actuar con rapidez para que el patrimonio de las y los capitalinos regrese a manos de sus legítimos dueños. Se responde ágilmente y se empieza a atender todo lo que había permanecido como pendiente, empieza a tener más agilidad para su atención. Se trata de casos en los que la actuación del gobierno permitió en estos días recuperar inmuebles. La Fiscalía actuó, recuperó, restituyó a sus legítimos propietarios. Desde el inicio de año, la Secretaría de Seguridad Ciudadana logró la detención de 90 personas por despojo. Casi la mitad de los detenidos, 44, se han logrado en tan solo 12 días de estrategia reforzada. Así se mide el reforzamiento de la estrategia contra el despojo. Estamos aumentando de forma muy significativa la eficacia y los resultados de esta estrategia. Gobierno capitalino prepara nueva política para personas en situación de calle. La jefa de gobierno, Clara Brugada, anunció que la Ciudad de México pondrá en marcha una nueva política pública para atender a las personas en situación de calle con un enfoque de restitución de derechos. La estrategia incluirá atención a la salud física y mental, apoyo para enfrentar problemas de adicciones, recuperación de documentos de identidad y nuevos espacios de albergue con un modelo más digno e integral, con el objetivo de ofrecer mejores oportunidades y acompañamiento a esta población vulnerable. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la entrega de nuevos hospitales del ISSSTE y del IMSS Bienestar totalmente equipados para la atención gratuita de la población. Por ello, este martes salimos a las calles a preguntarle al pueblo qué importancia tiene que el gobierno de la transformación siga inaugurando clínicas y centros de salud de alta calidad en las regiones que más lo necesitan. Vamos a ver qué dijo la gente el día de hoy.
La presidenta entregó nuevos hospitales del IMSS Bienestar y del ISSSTE totalmente gratuitos y de alta calidad. ¿Qué opinas tú que el gobierno esté entregando clínicas y hospitales, sobre todo en las regiones que más se necesita? Pues la verdad no había escuchado esa información, pero si es cierta, pues me parece muy bien, ¿no? Porque últimamente ha habido muchas faltas de medicina, de servicios. Siempre se ha sabido que a veces los servicios son un poco ineficientes, ¿no? Pero me parece que si están abriendo más instancias médicas, pues es perfecto. Siempre y cuando funcionen bien, ¿verdad? Pues la verdad yo siento que es algo muy importante para la población y aparte siento que van a ser precios muy accesibles, aunque sea gratuito, para personas que verdaderamente lo necesitan. Pues está muy bien, pero realmente creo que debería de atender primero las deficiencias que tienen los hospitales actualmente, tanto los medicamentos como la infraestructura, la atención hospitalaria y todo eso. Pues es un gusto recibir el apoyo y la ayuda del gobierno del IMSS Bienestar, es gratuito y pues es especial para la gente que lo necesita. Ajá, y es muy, así que es muy bueno el apoyo, la ayuda que nosotros que lo necesitamos. Pues me parece bien, pero también yo creo que debería de atender los hospitales que están aquí, que faltan medicinas, desabasto de materiales, porque tengo un amigo que es enfermero. Entonces, pues está bien por las partes rurales y esas cosas porque no tienen acceso y es más lejano, ¿no? En los estados. Pero yo digo que también debería de atender aquí el desabasto de medicamentos y los materiales y todo, y mejoras a los hospitales, porque luego vas y te atienden bien mal. Entonces, pues me parece bien en la parte rural, pues que los estén atendiendo. Excelente, pues muchísimas gracias. Hasta aquí con la información. Sigan viendo nuestros contenidos y recuerden que la 4TV la hacemos todas las personas.